Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a realizar un ejercicio sobre el tema movimiento parabólico de caída libre, el cual dice: un mono escapa del zoológico y trepa a un árbol que se encuentra a una altura de 25 metros sobre el suelo. A medida que el cuidador intenta atrapar al mono sin éxito, decide apuntar su rifle con un dardo sedante directamente hacia el mono. El dardo es disparado con una velocidad de 15 metros por segundo. El astuto mono en ese mismo instante decide dejarse caer, intentando llegar al suelo y escapar. Si el cuidador se encuentra a una distancia de 18 metros respecto a la vertical que pasa por el mono, determinar a. El ángulo con el cual el dardo sedante debe ser disparado para lograr impactar y neutralizar al mono. B. Calcular la altura a la cual el mono es impactado en relación al suelo. Los datos que nos proporciona el ejercicio son los siguientes: la altura del árbol, la cual es 25 metros, la velocidad del dardo, la cual es 15 metros por segundo, la distancia del cuidador respecto a la vertical del mono, la cual equivale a 18 metros, el ángulo con el cual debe ser lanzado el dardo para impactar al mono, lo hemos considerado con θ, y la altura de impacto, la cual tenemos que encontrar, es H mayúscula. Teniendo los datos, vamos a pasar a ubicarlos en la gráfica que nos proporciona el ejercicio, el cual nos dice que la altura de la persona que va a disparar el dardo o el cuidador va a ser 1 metro. También la altura del árbol, que vendría a ser a 25 metros. Entonces esto vendría a ser 25 metros. La velocidad del dardo, esta velocidad equivaldría a 15 metros por segundo, pero es conveniente trabajar esta velocidad, descomponerla. La descomponemos en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces, eso quiere decir que no vamos a considerar esta velocidad. También podemos ubicar el ángulo, acá el ángulo θ. Ya, entonces descomponiendo nos quedaría que esto quedaría 15 coseno del ángulo de θ, y aquí nos quedaría 15 seno de θ. Ya, los siguientes datos que tenemos son la distancia del cuidador respecto a la vertical del mono. La vertical del mono sería 18 metros. Esta distancia, 18 metros. El ángulo ya lo ubicamos. La altura de impacto. Nosotros sabemos que el cuidador va a lanzar el dardo y como el mono se deja caer, va a recorrer una distancia hasta llegar a este punto. Entonces, la altura de impacto en relación al suelo vendría a ser de este punto hacia el suelo. Entonces, la altura de impacto vendría a ser esto, h. Entonces, teniendo ubicado todos nuestros datos, vamos a pasar a determinar la altura h y el ángulo con el cual debe ser lanzado el dardo. Entonces, para calcular la altura h debemos trabajar en relación al mono y al dardo. Primero vamos a trabajar en relación al mono. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, la cual es: la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 la aceleración de la gravedad por la variación del tiempo, que viene a ser tiempo final menos tiempo inicial elevado al cuadrado. Entonces, vamos en relación al mono. La posición final, ¿cuál sería? La posición final, ya, para determinar las posiciones, es importante no olvidarnos considerar nuestro sistema de referencia, el cual lo vamos a ubicar en esta parte, nuestro sistema de referencia. Ya está. Entonces, la posición final del mono, ¿cuál sería? Como se deja caer y el punto de impacto sería en esta parte,
Entonces la posición final respecto al sistema de referencia va a ser h. Entonces h va a ser igual a la posición inicial. La posición inicial vendría a ser esta altura, donde se encuentra el mono, a 25 metros, entonces sería 25, más la velocidad inicial. Como nos dice que el mono se deja caer, entonces la velocidad inicial va a ser 0, multiplicado por el tiempo nos va a dar 0, más un medio de la gravedad, la aceleración de la gravedad. Nosotros sabemos que la gravedad actúa de esta manera, entonces la gravedad va a actuar de manera negativa. Y si lo dividimos entre 2, nosotros sabemos que la gravedad es 10, entre 2 sería 5, en este caso va a ser menos 5. Y t, el tiempo que tarda en llegar hasta este punto, menos el tiempo inicial va a ser 0, entonces nos quedaría tiempo al cuadrado. Nosotros vemos que no conocemos el tiempo, entonces esta sería nuestra primera ecuación. Ya, ahora encontramos la altura en relación al dardo. Ya, entonces utilizamos la misma fórmula. La posición final del dardo sería, el dardo es lanzado desde esta parte y va a llegar hasta este punto. Entonces la posición final en relación al piso, al sistema de referencia, va a ser h. Entonces h va a ser igual a la posición inicial. ¿Desde dónde es lanzado el dardo? Si nosotros nos fijamos, el dardo es lanzado desde esta parte. Entonces, la altura inicial va a ser 1 metro. 1 metro. Más la velocidad inicial. La velocidad con la cual se lanza el dardo va a ser equivalente a la descomposición de la velocidad en el eje vertical. Entonces, eso sería 15 seno de tita. ¿Qué más? Por el tiempo, más un medio de la gravedad. Nosotros sabemos que la gravedad es negativa y es 10, entonces 10 entre 5 nos va a dar, perdón, 10 entre 2 nos va a dar 5. Y el tiempo, la variación de tiempo, el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo inicial va a ser 0, ya que es lanzado desde ahí, entonces no va a haber un tiempo y va a ser 0 menos el tiempo que demora en llegar hasta acá. Entonces nos quedaría el tiempo final. Entonces sería el tiempo elevado al cuadrado. Esa sería nuestra segunda ecuación. Ahora, nosotros nos damos cuenta que podemos igualar estas dos ecuaciones. Entonces igualamos, decimos igualando la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces eso nos quedaría lo siguiente. 25 menos 5t cuadrado va a ser igual a 1 más 15 seno del ángulo por el tiempo menos 5t cuadrado. Entonces, ubicamos los números en esta parte y las incógnitas en esta parte. Entonces tendríamos que 25, el 1 pasa a restar, entonces nos quedaría 25 menos 1 va a ser igual a 15 seno del ángulo por el tiempo. Este 5t cuadrado negativo va a pasar a sumar, entonces se va a eliminar con este menos 5t cuadrado. Entonces nos quedaría lo siguiente, que 15 seno de tita del ángulo por el tiempo va a ser igual a 25 menos 1 va a ser igual a 24. Entonces esa vendría a ser nuestra tercera ecuación. Ahora, el paso siguiente sería hallar el alcance horizontal del dardo, el cual lo vamos a determinar en esta parte. Y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, la cual es posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por la variación del tiempo.
Esa sería la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el alcance horizontal del dardo. Entonces trabajamos con eso. La posición final del dardo, ¿cuál sería? Respecto a la horizontal, la posición final va a ser aquí, en este punto. Entonces va a ser 18 metros. Entonces eso va a ser 18. Esto va a ser igual a la posición inicial. Como parte del punto del sistema de referencia, eso va a ser 0. Más la velocidad. La velocidad va a ser en el eje horizontal, va a ser 15 coseno de tita. Entonces sería 15 coseno de tita por la variación del tiempo. Eso equivaldría a t, ya que el tiempo que tarda en llegar hasta el punto de impacto menos el tiempo de partida, el cual va a ser 0, entonces quedaría t. Esto sería nuestra cuarta ecuación. Entonces, ahora podemos dividir la ecuación 4 y la ecuación 3. O al revés, mejor nos conviene dividir la ecuación 3 y la ecuación 4 sobre la ecuación 4. Entonces tendríamos 15 seno de tita por el tiempo va a ser igual a 24. Ya, esto dividido entre la ecuación 4 sería 15 coseno de tita por t. Esto vendría a ser 24 sobre 18. Entonces, ahora podemos eliminar. Eliminamos los t's. Eliminamos los 15. Entonces tendríamos que seno sobre coseno, esto vendría a ser tangente de tita. Aquí podríamos sacar sexta, saldría 4, y aquí sexta nos saldría 3. Y aquí nos quedaría 4 tercios. Y nosotros conocemos que tangente de qué ángulo es 4 tercios. Va a ser la tangente de 53. Entonces el ángulo vendría a ser igual a 53 grados. Entonces determinaríamos el ángulo. Ahora podemos reemplazar el ángulo en cualquier de estas dos ecuaciones, en la ecuación 4 o en la ecuación 3, para determinar el tiempo. Entonces eso lo vamos a reemplazar el ángulo en la ecuación 3. Entonces nos quedaría que 15 seno de 53 que vendría a ser 4 quintos, va a ser igual a 24. Por el tiempo, multiplicado acá por el tiempo, nuestra incógnita. Ya, entonces podemos sacar quinta 1, quinta 3. Entonces el tiempo va a quedar igual, 3 por 4, 12. Entonces 24 entre 12, lo que nos daría un tiempo de 2 segundos. Entonces, encontrado el tiempo, podemos reemplazar en cualquiera de estas dos fórmulas, en cualquiera de estas dos ecuaciones, en la ecuación 2 o en la ecuación 1, para determinar la altura. En este caso, por conveniencia, vamos a reemplazar el tiempo en la ecuación 1, lo cual nos quedaría que la altura va a ser igual a 25 menos 5, menos 5, el tiempo que es 2 elevado al cuadrado, que vendría a ser 4, 5 por 4, entonces la altura vendría a ser a 25 menos la multiplicación de 5 por 4, 20. Entonces 25 menos 20 vendría a ser 5 metros.
Entonces encontramos nuestras incógnitas, el ángulo y la altura. Entonces, respondiendo, diríamos que el ángulo con el cual el dardo sedante debe ser disparado para lograr impactar y neutralizar al mono debe ser equivalente a 53 grados, y la altura a la cual el mono es impactado en relación al suelo, esa altura h, vendría a ser igual a 5 metros. Muchas gracias.